Vale, bueno. Luis Ángel, ¿me escuchas por ahí, no? Perfectamente. Vale. Bueno, Perfectamente. vamos a ir empezando y ya la gente que falte, pues que se vaya un poco conectando. Pero bueno, esta es la segunda sesión de los JMV Basics, que como sabrán, pues es un nuevo formato que hemos sacado de formación, que hemos empezado a hacer este año, sobre todo para, ya no solo que sea para JMV España, sino también para poder exportarlo, digamos, a todos los países de JMV internacional, donde queremos trabajar pues ciertas cuestiones que consideramos que son esenciales y que muchas veces perdemos por el paso de los años y porque estamos a mil cosas, a mil actividades, a mil historias y perdemos la verdadera esencia de la asociación y de lo que es JMV y el nacimiento de JMV y cómo lo importante de ella. Entonces por ello hemos querido como lanzar estas píldoras que son de 45 minutos. Y la verdad que no podemos estar más contentos porque si el primer ponente fue bueno, pues el segundo está prácticamente a la altura. Y entonces hoy vamos a tener una sesión que va a llevar Luis Ángel, que para nosotros es pues una pieza súper esencial en JMV, sobre todo ahí en el sur es, pues no sé, una eminencia, ¿no? Y no podíamos traer a mejor persona para trabajar la nota laical. Entonces, hoy va a ser su turno. Está ahí acompañado por todo su, bueno, por su grupo básicamente, ¿no? El del que es catequista y más gente. Luis Ángel, ¿o me equivoco? Que hay gente de varios grupos, no solamente míos, sino gente de todo el centro que han hecho el esfuerzo de venirse hasta aquí para compartir, porque hablarle a las paredes a mí me cuesta. Entonces, ellos me han hecho el favor de venir y acompañarnos en la formación en directo. Pues estemos, pues eso, tenemos una formación híbrida. Ahí Eso tenemos, es. presencial y online. Y bueno, nada, comentarles que cuando termine esta sesión, pues será igual que está la primera de Luis Laborda, que hablamos sobre el inicio de la asociación en YouTube, pues se sacará esta segunda también en YouTube, editada para que, pues que sea formación incluso para nuevos catequistas que empiecen en JMV, pues poder utilizarlo como recurso. Y para lo que sea necesario en cualquier momento. Entonces, Luis Ángel, no te quito más tiempo y todo tuyo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando lo escuche cada uno. Es decir, esto de las redes y de la conectividad es lo que tiene, ¿no? Bueno, esta formación laical, esta formación básica, pues va a tener como centro la nota laical de JMV, una nota que yo creo que casi siempre pasa desapercibida. Nosotros cuando lo hacemos siempre con un símbolo, ¿eh? El símbolo es un ambientador de los que se le va colocando una varilla y se le va poniendo pues para convertir no solamente digamos, un ambientador al uso, sino que bueno, esas varillas nos pueden ir sirviendo para que ese aroma de Cristo se vaya distribuyendo en distintos ambientes. Vamos a comenzar con una frase que sea así un poco, que nos centre un poco, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de no dejar que los días, no, de dejar de contar los días para que los días empiecen a contar. Porque ser laico no es algo de segunda división, sino es algo fundamental en la Iglesia. Y comenzamos, si os parece, con cómo define JMV en su estilo de vida lo que es nuestra asociación. Y es que está formada por jóvenes laicos que intentan vivir el Evangelio en medio de la sociedad, alentados por las hijas de la caridad y los padres paules. Es decir, yo digo que las hijas de la caridad, los padres paules, tienen que ayudarnos a contagiarnos del amor y el servicio a los pobres. Por eso es fundamental su papel dentro de nuestra asociación, pero como ves, la definición es eminentemente o sobre todo laicos. Y dirás tú, ¿qué es eso? ¿Laico es el que está al laico del cura? No, no es eso lo que significa. Si tenemos que hacer una definición o ver un poquito de dónde viene el término laico, viene de laos, que es pueblo. ¿Qué significa pueblo? Bueno, pues significa eso, la gente que forma una asamblea. Entonces, también tiene otros términos como seglar, porque vive en el siglo, en el tiempo, secular, que es lo mismo, ¿verdad? Que vive en el tiempo, como que igual se le deja a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas más el aspecto más espiritual y nosotros es más el trabajo diario en el mundo, ¿verdad? No hay que confundir laico con laicista, porque laicista es aquel que no tiene ningún tipo de, digamos, ningún tipo de religión ni confiesa ninguna fe. Laico es aquel que pertenece al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, hay una definición negativa.
porque a veces no se sabe, que no sé, como las definiciones de los aspectos de la Iglesia siempre han estado en manos de los religiosos, pues quizá hoy en día todavía vemos un poco que va por ahí, ¿no? Es decir, el Catecismo de la Iglesia Católica define a los laicos como todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado, es decir, los sacerdotes, obispos, diáconos y aquellos que están en estado religioso, es decir, aquellos que han hecho una serie de votos. Entonces, no somos esos, somos los otros. Yo no soy esa, diría, bueno, pues nosotros somos los otros, somos los que, digamos, no tenemos esa realidad. ¿Hay una definición positiva? Pues yo creo que sí. Hay una definición que son cristianos, cada uno tendrá que revisarse, ¿no? Cristiano que estamos incorporados a Cristo por el bautismo. Supongo que todo el que está escuchando esto o está bautizado está en vías de bautizarse. Los miembros de JMV, en principio, pues empiezan, como decía el otro día Luis, ¿no? Pues empiezan ese proceso catecumenal con la intención o de bautizarse o de crecer y profundizar en la fe. Entonces, formamos el pueblo de Dios que de alguna manera participa de las tres dimensiones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Muchas veces esto se dice así muy deprisa cuando nos bautizan a los niños y no se explica lo que eso significa. Ser sacerdote no es solamente ser cura. Participar del sacerdocio de Cristo es ser capaz de ser pontífice. Eso de pontífice es lo que hace el Papa. Pues sí, tender puentes entre los hombres y Dios. Es lo que nos toca a nosotros. Somos profetas o debemos ser profetas porque debemos denunciar las injusticias que hay en el mundo y debemos anunciar una buena noticia, es decir, que hay una esperanza. Y participamos o somos reyes porque tenemos como objetivo predicar el reino de Dios. Reino de Dios que no es otro que Dios nos quiere tal cual somos. Nos quiere como somos, no como nos gustaría ser o como otros les gustaría que fuésemos. ¿Vale? Bien, eso es ser sacerdote, profeta y rey. ¿Cuál es la vocación de los laicos? Pues aquí os lo pongo en esta diapositiva. Primero, buscar el reino de Dios en las realidades temporales. ¿Qué son las realidades temporales? Pues en el día a día. ¿Que eres estudiante? Pues cómo lo organizas o cómo encuentras y vas buscando ese reino de Dios en tu trabajo, en tu estudio de cada día. No solamente en la facultad o en el instituto o en el colegio mismo, sino también en nuestros trabajos, en aquellos lugares donde Dios nos ha puesto, nos toca vivir. Tenemos que ser predicadores del reino de Dios. Y ojalá esta formación sirva para también la gente descubra que decir reino de Dios no es más que decir el amor de Dios. ¿Llevamos el amor de Dios allá donde estamos? ¿Somos capaces de en nuestro trabajo dejarnos llevar por el amor? ¿Somos capaces en nuestro estudio de acercarnos a otros que lo necesitan con amor? ¿Llevamos un poquito de esperanza a los que están a nuestro alrededor? ¿Tenemos la mirada agudizada y sincronizada para poder ver las necesidades de quien está a nuestro alrededor? Porque eso es lo que nos toca. Nos toca mirar en el entorno que Dios nos ha colocado o en el que nos toca vivir. Por otro lado, trata de descubrir o idear los medios que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana hagan impregnar las realidades sociales, políticas y económicas. Ya iremos a esto, pero Vicente de Paulo lo tuvo muy claro y nosotros somos herederos de su espíritu. Todo lo que es evangelizar tiene que estar impregnado también de ese amor de Dios. Por lo tanto, todas las situaciones y todas las realidades y todos los lugares donde nosotros vayamos tienen que estar impregnados de ese amor de Dios que llevamos. Y por otro lado, ser conscientes de que somos iglesia. Claro, cuando la gente dice, yo es que no creo en la iglesia, porque enseguida, también lo decía Luis el otro día, identificamos iglesia con los sacerdotes, con las religiosas, religiosos. La iglesia somos nosotros. Es más, somos más que ellos. Entonces, todos los bautizados somos iglesia y tenemos esa responsabilidad de construir la iglesia, de recrear la iglesia y de refrescar la iglesia que
el Papa Francisco tanto ímpetu ha puesto, pero que nosotros quizá no lo tenemos tan claro. Tenemos una misión y es transformar este mundo en el reino de Dios, en un lugar donde merezca la pena vivir. Y eso nos toca a nosotros, porque cuando un sacerdote o una religiosa llegan a una universidad, pues pueden producir dos efectos. O todo el mundo se acerca por el tema de a ver qué hace esta señora o este señor, o todo lo contrario, echa hacia atrás. Entonces, nosotros somos como el fermento en la masa, ser capaces de transformar esas realidades. Ya iremos viendo un poquito cómo podemos transformar. ¿Y por qué nos asociamos nosotros como laicos? Pues porque tenemos más fuerza. Si cada uno de nosotros en el ambiente en el que está, si yo en mi trabajo y vosotros estudiando o trabajando solos no tenemos fuerza, sabemos que tenemos la fuerza del grupo cuando vamos a cualquier lugar o actuamos en el nombre de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y luego también nos da un poquito más de ánimo. ¿Para qué? Para vivir ese cristianismo y para llevar a Cristo. Nadie puede llevar lo que no tiene, ni nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es tan importante que vivamos no solamente y estemos a la última de lo que pasa en el mundo, sino que nos formemos y que seamos capaces de pues profundizar en nuestras notas y en nuestra identidad propia, porque es eso lo que vamos a llevar. A mí me sorprende mucha gente que es capaz de llevar grupos de catequesis año tras año sin recibir la más mínima formación. Me sorprende, pero no me asusta porque el Espíritu Santo es más fuerte que yo. Pero creo que como laicos necesitamos formarnos. No hemos tenido una formación teológica como pueden haber tenido los sacerdotes. No hemos tenido una formación religiosa como han podido tener religiosos y religiosas. Tenemos que formarnos. ¿Cómo? Bueno, pues este puede ser un camino, pero la lectura, la participación en grupos y reuniones a nivel nacional, pues nos hacen crecer en ese espíritu e ir sabiendo y asumiendo qué es ser cristiano. La gente se piensa que ser cristiano es fácil, que no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo diría que es cristiano. Ser cristiano supone un esfuerzo, un decir sí continuamente. Y decir sí continuamente lleva consigo también renunciar a otras cosas. Y yo estoy seguro, aquí el grupo que me está escuchando, sé que renuncian a muchas cosas todas las semanas. Y entiendo que la gente que nos está escuchando, nos escuchará más adelante, también está de acuerdo con esto. Porque ser cristiano supone una renuncia, pero también es un gran regalo. Porque en el mundo, en la vida, en la sociedad de hoy en día, donde hay tantas ofertas, habéis renunciado a algunas de ellas para aceptar estas. Luego, de alguna manera, esto tiene que estar llenándoos la vida, porque si no, abandonaréis. O no habréis venido. Entonces, nos asociamos para darnos fuerza, porque juntos es más fácil. ¿Sí? Juntos es más fácil. ¿Que ser cristiano tiene también sus ventajas? Por supuesto que sí. Es decir, la forma en que nosotros vivimos el mundo y la vida y la realidad en la que estamos no es igual que los que están a nuestro alrededor. Estoy seguro que muchos así lo habéis experimentado, ¿vale? Y introducimos la primera varilla en nuestro dosificador de ambiente, un ambientador, porque es verdad que hemos heredado un carisma, pero también es un carisma innovador. Si veis ahí, he buscado una foto de San Vicente, de las que no se ven habitualmente, porque ya de San Vicente tenemos una. Entonces, ser heredero supone que soy testigo de algo y soy responsable de algo que he recibido. Cuando alguien te entrega algo en herencia, sabes que tienes que llevarlo hacia adelante. Pero también tiene su carga de innovación, ¿sí? Tiene su carga de innovación. Y esa es la primera parte, la primera varilla que hemos introducido dentro de nuestro ambientador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que somos laicos en nuestro trabajo. ¿Cómo vivimos eso? Bien, pues como veis, el mundo del trabajo y el del estudio, y si no aquí con movimiento de cabeza, incluso si quieren ellos, el estudio, el bachillerato, la carrera, no deja de ser
un lugar de competencia. Competimos. ¿Competimos contra qué? Primero contra el sistema, porque el sistema es un poco complicado y no acabamos de ajustarnos a este sistema que digamos, no favorece el crecimiento personal. Segundo, entre nosotros, que eso es lo triste, competimos con nuestros compañeros. Y, por supuesto, muchas veces competimos contra nuestras propias perezas, ¿sí? Bueno, pues no deja de ser competencia. Entonces, yo, en este aspecto, en este primer punto, diría que habría que colaborar, estar al lado de otros, ¿sí? Entonces, sabemos que el trabajo es un don de Dios, el poder estudiar es un regalo, no somos muy conscientes de ello, de hecho, nos cuesta levantarnos por la mañana para ir a estudiar, nos cuesta ponernos a estudiar, nos cuesta cambiar, como decíamos ayer en una catequesis, la tentación de, entre estudiar y ver Netflix, triunfa ver Netflix, ¿no? Es decir, y lo mismo pasa en nuestro trabajo, si puede hacerlo otro, la tentación es que lo haga otro, ¿no? Sin embargo, si somos conscientes de que fuera un regalo, lo trataríamos como un regalo. ¿Cuánta gente quisiera estudiar y no puede? Reflexionaba yo ayer con los jóvenes de tercero de la ESO sobre cómo puede ser posible que en el siglo XXI todavía una de las causas principales de muerte en el mundo sea el hambre. Estamos en el siglo XXI. Pero ¿cómo puede ser que haya tanto analfabetismo en el mundo cuando nosotros tenemos tantas opciones para estudiar? Y el trabajo sigue siendo también un regalo. Seguimos teniendo un alto índice de parados. Bien, pues encontrar trabajo nos supone sentirnos en ese sentido agradecidos porque tenemos un lugar donde crecer, donde dignificarnos, donde ser concreadores con Dios. Eso significa que la creación no está terminada y agotada, sino que tenemos que seguir trabajando. Con nuestro trabajo, con nuestro estudio, estamos haciendo crecer esta creación. Y si somos conscientes de ello, pues irá forjando un poquito nuestra personalidad. Iremos viendo que el esfuerzo, que el estudio, que el trabajo, pues interrogará a muchos otros. ¿Cómo es que este tío, pudiendo bien ver Netflix, está estudiando y está trabajando? Bueno, pues porque realmente ha encontrado un sentido a ese estudio. Estudiar sin sentido no sirve para nada. Hay que encontrar un sentido a lo que hacemos. Porque al final, si no, ya digamos que uno se va dejando y entiende que, bueno, siempre hay una paguita para todo el mundo, ¿no? Y eso no es así, ¿vale? Bien, el trabajo también nos ayuda a ver que si nos unimos a otros podemos llegar más lejos, ¿eh? Y nos permitirá también en el futuro tener posibilidades. Cuantas más posibilidades tengamos, más recursos tengamos, nosotros como vicencianos entenderemos también que debemos compartir. Y aquí está un poquito también la clave. ¿Compartir solo dinero? ¿Compartir solo bienes? Pues para mí hay una cosa muy importante. Compartir conocimientos y compartir tiempo es algo que también, como jóvenes, nos toca hacer. La gente no tiene tiempo. Nosotros tenemos aquí una frase que nos reímos mucho, ¿verdad? No me da la vida. No me da la vida, porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces la gente no tiene tiempo para escuchar a los demás, cuando lo que está demandando esta sociedad son orejas que escuchen activamente. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, habrá que poner las antenas para poder escuchar a los demás, ¿sí? Para poder saber cuáles son sus necesidades. Y desde ahí poder mejorar la sociedad y hacer que esta sociedad vaya progresando. Es cuestión nuestra poder hacerlo y es deber nuestro hacerlo. Porque los curas, las monjas y los religiosos no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de transformar la sociedad desde abajo. Ya desde el estudio, compartiendo dinero, y compartiendo no dinero, que es poco tenemos, sino compartiendo tiempo, compartiendo conocimientos, que se pueden llamar apuntes, ¿sí? O compartiendo simplemente formas de ver las cosas e ideas que puedan ayudar a otros. Pero os invito, jóvenes y adultos, a que prestéis oídos en el trabajo y en el estudio. Hay mucha gente que necesita ser escuchada. ¿Qué tendría que hacer? Pues cumplir en mi trabajo, ser competente, ser un buen estudiante. Me toca ser buen estudiante, no ser un estudiante mediocre, y ser honesto. Y saber que tengo que trabajar y tengo que estudiar porque es lo que me toca hacer. Entonces,
digamos, una vivencia y un estudio en el espíritu cristiano nos dice que no se nos olvide que estamos estudiando y trabajando como vicencianos para servir a los pobres. Para servir a los pobres, ya desde nuestro estudio, ya desde nuestras carreras, ya desde lo que estamos haciendo, debemos servir a los pobres. Tuve la ocasión en Tenerife de escuchar a una antigua miembro de JMV explicando su experiencia de cómo desde su trabajo también intenta servir a los pobres. El que tiene en el ADN el vicencianismo y le corre por las venas la sangre de ser vicenciano, lo será en el trabajo que sea. Nos toca ser testigos. Y ser testigo es alguien que ha visto que merece la pena vivir así. Y lo tenemos que hacer en nuestro trabajo también y en nuestros estudios. Presentando el mensaje a tiempo y a destiempo. Diciendo a los demás cuál es la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús te ama. Que Jesús te quiere. Y que quiere que seas feliz. Y esto, yo no sé por qué, pues no lo ahorramos. Pero San Pablo nos decía a tiempo y a destiempo. Ese será nuestro lugar de santificación. Y ser santo, dirá, es que ser santo está... Bueno, no te creas, que ya está un poco rebajado, ¿no? Pero ser santo es nada más y nada menos que vivir conforme al mensaje que hemos recibido de Jesús. Amaos como yo os he amado. Es que más sencillo no puede ser y más complicado. Porque amamos ahora sí, pero como Él nos ha amado, no deja de ser complicado, ¿verdad? Bien, pues introducimos una segunda varilla y es en la vida pública. Mirad, empiezo desde San Vicente, ¿sí? San Vicente, si conocéis un poco la historia de nuestro santo, San Vicente nunca quiso entrar en política, pero no tuvo más remedio el pobre hombre. Y de hecho, pues estuvo en el Consejo de Conciencia, algo así como un ministerio para los asuntos eclesiásticos. Y le trajo muchos problemas y muchas dificultades. Le trajo problemas, pues, sobre todo, pues, con el primer ministro, con los primeros ministros, y sobre todo hay muchos episodios con Mazarín, ¿vale? Podríamos entrar aquí en cuestiones históricas, pero yo esto lo dejo para que vosotros hagáis alguna reflexión y podáis leer la historia de San Vicente, que merece la pena. Pero fijaos, San Vicente tiene muy claro 3 puntos, y ojalá nosotros como cristianos y como vicencianos también los tengamos. Y es, primero, que la política influye en la evangelización. La vida social influye en la evangelización. No es lo mismo evangelizar ahora que evangelizar hace 50 años. En una sociedad de cristiandad era más fácil. En una sociedad como ahora, la de posmodernidad o transmodernidad, como otros llaman, es más complicado. San Vicente tenía muy claro que la situación social estaba influyendo en la evangelización. Segundo, tenía muy claro también que no podía tomar partido por ningún partido. Claro, y además así se lo dice a los misioneros, se lo dice a las hijas de la caridad, que no pueden ponerse de lado de ninguno de los políticos. No tomar partido, es decir, no que tengan cuidado porque si no te van a identificar con gente de un partido o con gente de otro partido, ¿no? Político me refiero. Eso, y es la tercera cuestión que quiero deciros, eso no quita que no tenga que involucrarme en la vida social. El que no intervenga, el que no tomar partido, no significa que me desentienda. Porque es que yo sé que la política, yo sé que la organización de la vida social va a influir tremendamente en la justicia. Y la justicia, los que más sufren la injusticia, es los pobres. Y si son nuestros amos y señores, a ellos tenemos que servir. Entonces, por eso en política también sí es verdad que lo que vivió San Vicente no es lo que estamos viviendo nosotros, pero tenemos, yo creo, que el deber de hacerlo. Tenemos el deber y la obligación de transformar las estructuras sociales. ¿Cómo? Bueno, pues hay que participar en la vida política. No entiendo un joven de juventudes que diga que no le gusta la política o que no quiere saber nada de política. Otra cosa es que no pertenezca a un partido político, pero que no quiera saber cómo se organiza la vida social, estás diciendo en definitiva que no te importa lo que pase con los pobres. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros somos los que tenemos que defender a los pobres y ser la voz de los sin voz.
Entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que se está haciendo a nivel económico. Vivimos un capitalismo atroz. No hay otra alternativa. No hay alternativa al capitalismo. ¿O sí? Eso depende de nosotros. Es decir, que ya digo, que no entremos en política, en un partido político, no significa que no nos involucremos en este tema y no nos importe. Al contrario, tendremos que estar muy al día. Y, importantísimo, la acción social. Hoy, en el siglo XXI, como nunca, los jóvenes se identifican con una acción social por los demás, un voluntariado. Un voluntariado que nosotros debemos transformar en un servicio al más pobre. Está bien ser voluntario, pero hay que dar el paso para ser servicial, es decir, ser siervo de los pobres. Y ese es un camino que hay que recorrer y para eso está el proceso catecumenal, ¿verdad? Por supuesto, habrá que influir y denunciar cuando las leyes sean injustas con los más pobres, cuando la administración, porque se olvide de los más débiles. No hace mucho, si se acuerdan ustedes, hubo una revuelta, ¿verdad?, a raíz de que los ancianos no tenían acceso a las cosas digitales, a los que no sabían manejarse en el mundo digital y que querían tener acceso a lo analógico, como siempre, ¿no? Bueno, pues esa revuelta, ¿en qué ha quedado? Algo anecdótico. Pues quizá nosotros tendremos que denunciar esas situaciones de injusticia donde los más pobres se quedan a un lado, incluso desde el punto de vista cultural. La música, el cine, el teatro, si estamos en ese campo, también podemos denunciar, incluso bailando. Cada uno desde el lugar que le haya tocado, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar es que entre todos podamos estar, digamos, conectados para luchar por un solo fin, que es el bien común. Y eso es un derecho y es un deber, ¿sí? Dice, pero mira, Luis, hijo, yo no me voy a meter en política. Pues yo creo que hay que meterse no en un partido político, pero sí que hay que ser políticamente incorrecto en este caso. Porque nadie es políticamente correcto luchando en favor de los pobres. Nadie es políticamente correcto. ¿Ustedes han escuchado algún partido político que hable de los pobres? Yo ahí dejo la pregunta. ¿Ustedes han escuchado que los pobres sean parte de un discurso? No son populares, no venden. Además tengo un miedo muy grande que, como dice Adela Cortina, en nuestras vidas se esté instalando la aporofobia. Es un término que significa odio al pobre por el hecho de ser pobre. Porque no aporta nada a la sociedad. Pues nosotros los vicencianos debemos denunciar desde una acción política, desde el lugar que nos toque, que los pobres tienen mucho que decir. Están denunciando nuestro estilo de vida. Luego debemos luchar y trabajar por el pobre, por dar la cara. Ser capaz de decir, ¿qué pasa? Aquí estoy yo. ¿Por qué se está tratando así a estas personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por supuesto, también podemos apoyar grupos y comunidades, ONGs que estén actuando, trabajando, Cáritas, por ejemplo, la Asociación Internacional de Caridades, ¿no?, las voluntarias y todos otros movimientos, Cruz Roja, que trabajan, pues, distintas ONGs, ahora estamos en tiempo de Manos Unidas, por dignificar al pobre. Y alentar y animar a los que están a nuestro lado. Escuchadme, jóvenes que estáis escuchándome aquí, y a jóvenes que me estáis escuchando y adultos. ¿Por qué no animamos y alentamos a la gente que tenemos alrededor a que se unan a nosotros en esta acción por dignificar a los pobres? ¿Estamos convencidos de que esto merece la pena? Porque si tú crees que lo que estás haciendo merece la pena, se lo vas a vender a otro. Vente conmigo y verás. Ya se lo dijo Jesús a los discípulos. Si te gusta, ven, estate conmigo un rato y verás. Y dice el Evangelio que fueron, ¿y sabéis lo que pasó? Que se quedaron. Si no invitamos, si no provocamos a otros a que tengan estas experiencias, no estamos haciendo nuestra función en la vida pública. Por eso nos toca ser contagiadores, contagiar a otro. Con el COVID fue muy fácil contagiarse, ¿verdad? Bueno, pues a ver si podemos contagiar esto, que es más... Bueno, y la gripe que está haciendo estragos, ¿eh?
entre uno y otro, ¿vale? Pues ser contagiadores es también una de nuestras obligaciones. Allá donde estemos, el que esté a nuestro alrededor no se va a contagiar de un resfriado, sino que se va a contagiar por nuestro amor a los pobres. Ojalá ya en el siglo XXI alguien pueda decir, mirad cómo se aman, yo también quiero saber o quiero ser como ellos, ¿vale? Y tú puedes, si yo soy joven. Bueno, al fin y al cabo es una invitación a ser responsable de lo que estás haciendo y de lo que debes hacer. A ser tolerante. A ser tolerante. Nosotros tenemos aquí al lado un comedor social y entonces la gente en el comedor social lo que hace es una fila para entrar en el comedor. ¿Qué ocurre? Pues que mucha gente que ve esa fila en la acera se cambia al otro lado. Le dan miedo a los pobres. Cuando tú le dices buenos días, buenas tardes a un pobre y le sonríes, te devuelve una sonrisa. Y si no eres capaz de ver ahí a Cristo, es que algo está fallando en tu interior. Porque Él quiso quedarse precisamente en los más pobres. Es una invitación a ser una persona abierta, a no encerrarse en ideologías, ¿sí? Es que yo soy de esta ideología o de la otra, cuidado, perdona, no es eso. Es entrar en la vida pública, política y social, sin tener que estar ceñido a un partido, sino abrir un poco la mente, ser solidarios y sobre todo, y esto yo creo que es inevitable, joven es igual a revolución, ¿eh? Y muchas veces lo que estamos viendo alrededor es jóvenes que están ya como muy aburguesados, muy tranquilos en su sillón. Decía Celtas Cortos, tú, majete, tranquilo en tu sillón, que ya estás muy bien. Creo que es el momento de ponerse en marcha y que los vicencianos se pongan precisamente a cambiar el mundo, ¿vale? Vamos con el tercer punto, que sería ser laicos en la Iglesia. Y volvemos a introducir otro palito dentro de nuestro ambientado, ¿sí? Poco a poco, esto, no sabéis cómo huele ya aquí a jazmín, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos viendo cómo también se nos pide que seamos nosotros laicos en la Iglesia, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues nos dice el Papa y nos dicen los documentos de la Iglesia que Jesús de Nazaret también quiso introducirse en la vida de la gente. No iba como un sacerdote, no iba como un religioso, iba como un laico más, iba predicando el reino de Dios. Por lo tanto, él quiso tener su familia y su trabajo, y a nosotros, desde nuestra familia y de nuestro trabajo, también se nos está pidiendo ser testigos de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, fíjate, es curioso porque dice, viven la vida normal. O sea, cuando dice esto la Iglesia, no sé qué entenderá por una vida extraordinaria, ¿no? Cuando yo creo que mi vida es extraordinaria, mi vida no es normal. Yo tengo la suerte de encontrarme prácticamente todos los días con personas que me enriquecen y que me hacen ser más feliz. Que mi familia me hace feliz, que mi trabajo me hace feliz, que mis grupos me hacen feliz. O sea, mi vida no es una vida normal, es una vida extraordinaria, donde estudio, en este caso sí estudio, trabajo, tengo relaciones, tengo amigos, tengo vida social, tengo contactos profesionales y culturales, sí, pero no es que haga una vida normal, hago una vida extraordinaria. Entonces, ojalá seáis capaces de ver que lo que estáis haciendo, tanto en la facultad o tanto en vuestro trabajo, puede ser algo extraordinario. ¿Cómo sería el modelo vicenciano de ser cristiano? Pues ponerse en el lugar del pobre. Y ponerse en el lugar del pobre no teóricamente, sino de una manera práctica. Como veremos luego muy rápidamente, para que llevamos algo concreto en nuestra vida, ¿verdad? Luego, vivir la fe desde esa radicalidad evangélica. O sea, nosotros no hacemos una opción por los pobres, sino hacemos una opción radical. Entonces los pobres tienen que estar en nuestra vida presente siempre. Yo también estudio pues porque quiero sacarme un trabajo, porque quiero tener un puesto de trabajo, porque quiero tener una familia, porque quiero tener un futuro, pero también porque quiero servir a los pobres desde donde esté. Entonces tendré que ir creando justicia. A veces tendréis que meteros en follones, porque tenéis que denunciar injusticias. Nos tendremos que meter en follones. El tema es si estamos dispuestos o no a denunciar cosas
que seguramente si ahora revisamos lo que pasa en nuestros institutos o en nuestras universidades, nuestros puestos de trabajo, siempre hay injusticias. Y siempre pagan los más débiles. Tendremos que estar dispuestos a hacerlo, porque tendremos que denunciar que esto así no es. No estoy dispuesto a que esto sea así. Igual te juegas una nota, igual te juegas un aviso o incluso te juegas tu puesto de trabajo. Pero, digamos, nos puede llevar a ponernos en un brete de decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a denunciar? ¿Sí? También hay que saber cómo denunciar y en qué momento denunciar. ¿Sí? No se trata de denunciar a la policía, sino de decir en voz alta lo que uno piensa. Y cuando uno dice lo que piensa y lo dice con caridad, con corrección fraterna, como veremos luego, intentando mejorar las cosas, nunca se hace daño. Pero hay que ser asertivo y saber que Cristo está en el medio. ¿Vale? Vamos a ir adelantando para que no, porque yo veo que faltan 5 minutos para menos cuarto. ¿Y cómo ser laicos en JMV? Por lo tanto, sería el último palito que vamos a introducir. ¿Cómo ser laicos en JMV? Como veis, he hecho un despliegue de Playmobiles aquí. Que buscarlos no es nada fácil, que con pañoleta de JMV, pero los he encontrado. ¿Sí? Mira, hay todos estos, ¿vale? 6 laicos en JMV. Sí, cada uno tiene sus pasiones, ¿verdad? Bueno, primero, como cristianos y como jóvenes, como laicos, tenemos como referencia el carisma vicenciano. Entonces tenemos que ser corresponsables de la misión de la Iglesia y corresponsables de nuestra condición de ciudadanos. Por lo tanto, no podemos dejar, tenemos 2 focos, somos cristianos y somos ciudadanos. ¿Cómo compaginamos esto? Bueno, pues en la Iglesia tiene que notarse que somos vicencianos en el apostolado, es decir, las catequesis, se tiene que ver en nuestros servicios, se tiene que ver en nuestra ayuda, se tiene que ver en nuestra colaboración. Pues una fiesta que se hace para recaudar fondos, una campaña, se tiene que notar que nosotros somos vicencianos. En las celebraciones eucarísticas, en las celebraciones de todos los sacramentos, se tiene que notar que somos vicencianos. Y, sobre todo, en el servicio al pobre, se tiene que notar que somos vicencianos. Pero también en nuestro trabajo, fijaros la de cosas que hemos puesto ahí. No lo digo yo, que lo dice el estilo de vida de la asociación. Tenemos que promover la dignidad humana. No podemos dejar que al lado nuestro, de cada uno de nosotros, pues haya gente que esté siendo maltratada. Defendiendo la vida. Si no hay vida, no hay nada más. La juventud está viviendo un momento delicado en este siglo XXI porque, digamos, es una generación que tiene muchas cosas positivas, pero en algunos aspectos está muy débil. Sobre todo está débil en el tema, pienso yo, es una opinión personal, en el tema, por ejemplo, de afrontar las adversidades. Faltan herramientas para poder encajar las adversidades y cualquier cosa se hace un mundo y esto enseguida viene la tentación de quitarse del medio y que pase la vida, ¿no? Bueno, pues nosotros defendemos la vida desde el inicio hasta el final. Solidarios en el servicio. Participación en la actividad política. Esto lo hacemos desde nuestro ser JMV. Promoviendo y defendiendo la justicia. Siendo competentes, es decir, siendo buenos en lo nuestro. Cuanto mejores seamos, más podremos llegar y mejoraremos nuestro trabajo. Y seremos signo de presencia de Dios también. Respetando tradiciones y cultura y conservando también el medio ambiente. Y esto, y ahora sí vamos ya a concretar y aterrizar en nosotros, asumiendo las virtudes de la asociación. Que no sé si la gente, yo supongo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que la virtud es un hábito que se repite, es una acción que se repite, ¿no? Y es buena, eso es una virtud. ¿Sí? Entonces, esas cosas que tendrían ya que estar dentro de nuestro ADN. La primera, la búsqueda de la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios no es nada fácil. Por eso hay que favorecer la vida interior. ¿Cómo? Pues a través de la oración, de la reflexión. O sea, un cristiano que no ora, decía un teólogo del siglo pasado, el cristiano del siglo XXI tendrá que ser un místico o no será nada.
Dice, hay que cuidar la vida interior. Hay que rezar, hay que celebrar, hay que orar, hay que compartir. Por otro lado, tendremos que cultivar nuestra fe personal y comunitaria. Es uno de los aspectos de nuestro proyecto personal, hacia dónde va la fe y dónde queremos que al final desemboque. Porque JMV es un proceso, tiene su inicio y que tiene que tener su desembocadura. Entonces, debemos que crecer también en esa fe personal y comunitaria. Sin egoísmo ni autosuficiencia. Yo no soy mejor que nadie. Cuando me ha dicho Juan que yo era una eminencia, yo no soy nadie aquí ni en ningún lado. No soy nada más que un testigo, intento ser testigo del Evangelio y testigo del ser vicenciano. Eso es lo que se nos pide a todos, ¿sí? Luego, os decía, la denuncia profética pasa primero por la corrección fraterna. Si no me gusta lo que estás haciendo, te lo voy a decir primero en privado. Si no me haces caso, buscaré un testigo. Y si no, pues lo digo delante de todos, porque ya no me queda más. Pero si yo estoy viendo una injusticia en mi trabajo, que veo que se está tratando mal a un empleado, no me pongo en medio del claustro, me pongo dentro de una asamblea a decir que se está tratando mal, sino que busco ese camino de la corrección fraterna. Hablo primero con quien tiene la responsabilidad y si no me escucha, pues sigo esos cauces, ¿vale? Para cambiar la situación. Siendo abiertos a las posibilidades de cambio, si nos cerramos no podremos encontrar la voluntad de Dios. Dios se manifiesta a través de distintos caminos y a través de distintas personas. Luego tengo que tener todos los canales abiertos, ¿sí? La oración que decíamos antes y una cosa que para mí es importante, la revisión de vida. Revisar cómo estamos viviendo. Lo hacemos en las catequesis, pero llega un momento en que el proceso catecumenal se acaba y los que ya hemos terminado el proceso catecumenal debemos aprender a hacer esa revisión de vida para ver si realmente estamos buscando la voluntad de Dios o estamos buscando nuestra propia voluntad. Y eso es necesario hacerlo con un acompañante. Porque si no, al final nosotros vamos a creer que lo estamos haciendo todo bien, ¿vale? Segundo, la sensibilidad ante las pobrezas. Es decir, ser pobre, hasta que tú no descubras cuál es tu pobreza, tú no puedes servir a los más pobres. Es así de claro. Hasta que tú no descubras cuáles son tus pobrezas, tú no podrás servir a los más pobres. Estarás haciendo otra cosa. Pero servir solo se puede servir desde la pobreza. Cuando Vicente de Paúl descubre cuáles son sus pobrezas, es cuando descubre el camino de ayudar a los más pobres. Entonces, ser pobre, vivir pobremente, no significa que vivas miserablemente, sino que no tengamos exceso de cosas, que tenemos un montón. Hacer las cosas desde la pobreza, ¿eh? Y saber que el tener en exceso me aleja de los pobres. Decíamos que es una opción radical, no es una de las muchas opciones, sino que dentro de nuestro grupo de juventudes y dentro de nuestra realidad personal tenemos que tener a los pobres en el centro, no en un ladito, ¿vale? Saber qué es la pobreza. Muchas veces dice, bueno, ¿quiénes son los pobres? Pobre es todo el que necesita algo. Muy bien. Yo sigo a mi maestro, Jesús de Nazaret, pero también a muchos otros vicencianos que a lo largo de estos años me han ido formando. Y el concepto de pobre, para mí, es aquel que no tiene cosas materiales. Después puede ser que haya otras cosas, pero lo material está ahí. Es lo primero. Cuando falta lo material suele faltar todo lo demás. Cuando le falta la salud, le falta igual recursos para otras cosas, pero si te falta lo material, es lo básico. Entonces, para mí el concepto de pobreza no es un concepto como muy amable o incluso, no sé, como muy romántico e idílico. No. Los pobres lo pasan mal. Además son crueles. Yo a todo el que os aconsejo que penséis un poquito qué es lo que tienen en la cabeza los pobres. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque no piensan como nosotros. Entonces, ponerse en los pies y en los zapatos de los más pobres es el camino para entender un poquito mejor y ser más sensible ante las pobrezas. Por eso tenemos que vivir coherentemente. No entiendo que, o sea, te imaginas, ¿no?, que tuviéramos todos unos Rolls Royce o bueno, ya unos Ferraris aquí para venir al grupo de catequesis. No es coherente el estilo de vida que llevamos con lo que predicamos.
Tampoco hace falta llevar siempre el mismo pantalón, pero, ¿no? Es decir, es importante que haya una coherencia entre nuestro estilo de vida y lo que vamos diciendo, ¿verdad? Bueno. Luego nos habla o nos invita a comprometernos, es decir, no solamente a quedarnos en el margen, sino a comprometernos, a meternos hasta lo que podamos, incluso hasta un poquito más, y llegar a esa presencia profética de la que hemos ido hablando. Tenemos que ser profetas y denunciar, pero también anunciar que las cosas pueden ir mejor. No solamente a los pobres, sino a la gente que está a nuestro alrededor, porque como decía la Iglesia, al definirnos, tenemos que llevar una vida normal. Bueno, pues todo lo extraordinario que queréis que sea vuestra vida será siempre y cuando sea presencia evangélica. Y acabo con la transparencia, ¿sí? Transparencia en el hablar. No hacer muchos circunloquios para luego al final no decir nada, sino ser claros. Sobre todo cuando estamos hablando de los pobres, ¿no? Ser claros. En el mirar, estar alerta. Lo decía al principio, que si estuviésemos un poco más pendientes de la gente de nuestro alrededor y tuviésemos un poco más de escucha activa, las cosas serían de otro modo. Y no estaría de moda ahora mismo, pues, yo qué sé, estar juntos con el móvil. Ahora mismo tengo aquí delante un grupo de 12, 14 jóvenes que están con un bolígrafo y un papel escribiendo. En su vida se han visto en una de estas. Que no fuera en clase. Es decir, si fuera de otra movida, estaríamos con el móvil, ¿sí o no? Escribiendo, por supuesto, desde el móvil. Es decir, a veces es que nos falta esa visión y esa mirada que nos ayude realmente a descubrir dónde están las pobrezas. Tener como una especie de chip que nos haga decir, ¿a ti te pasa algo? Y por último, en el obrar, coherencia. No podemos ser unos incoherentes. No podemos ir diciendo una cosa, que lo hemos dicho, lo he repetido varias veces, e ir haciendo otra. Esa coherencia pasa por saber qué es lo que tengo que hacer y cómo debo comportarme en cada uno de los momentos. Bueno, y por último, si queréis algo más, ese espíritu de colaboración. No lo podemos hacer solos. Entonces, el servicio del testimonio tiene que ser en grupo. Decía Luis también en la anterior Basic, ¿no? Decía que éramos los de el JMV, que es cuando yo empecé, todo el día estábamos cantando, pero éramos signo de algo, de alegría, de felicidad. Hoy JMV puede seguir siendo signo de algo. Y yo estoy convencido de ello. Debemos seguir siendo signo. La gente tiene que plantearse, o tenemos que ser un interrogante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos pudiendo hacer otras cosas? Somos concreadores y colaboradores. Por eso estamos en ese plan de Dios. Colaboramos con Él, laboramos con Él, trabajamos con Él. Y sobre todo porque nos dejamos influir por el Espíritu. Es el Espíritu, de lo último que yo hablaba también con un grupo de los que yo llevo, que el Espíritu no acompaña y anima. El Espíritu empuja, nos lanza. Incluso donde no esperábamos que íbamos a vernos, nos vemos y el Espíritu habla a través de nosotros. Aunque tú creas que no has hecho ni dicho nada, el Señor ya se las apaña con su Espíritu para que llegue y transforme los corazones. Pero si Dios habló a través de una burra, no hablará a través de nosotros. Créetelo. Créete que tú también puedes ser un altavoz del mensaje de amor que Dios tiene y quiere traer a este mundo. ¿Y qué ofrece JMV a los jóvenes que quieren estar con ellos? Pues primero, medios y espacios, porque si no, ¿cómo van a tener ese contacto con Dios? Modelos cercanos, que ahí es donde viene el problema. Nos faltan referentes, dicen en JMV. Yo hago aquí una llamada a, no sé si esto lo escucharán antiguos miembros de JMV que tengan ya una edad avanzada y quieran echarnos una mano. Necesitamos modelos de referencia, porque claro, ser un único modelo de referencia para todos, pues no siempre todo el mundo se puede identificar contigo, ¿verdad? Un proceso de formación, lo decíamos antes, necesitáis formarnos porque no tenemos la misma formación que pueden tener otros grupos dentro de la Iglesia. Luego tiene que nacer como un deseo, no como una obligación. Deseo de formación. Y luego, imprescindible, el acompañamiento individual desde un proyecto personal.
Yo sé que la Nacional va a hacer un esfuerzo, me consta, en organizar y preparar lo que es esa elaboración del proyecto personal. Muy importante, porque si no, al final vamos dando bandazos y aquí no se construye nada, ¿sí? Así que lo único que quiero, con lo que quiero terminar, es con estas 3 palabras que creo que deben identificar nuestro ser vicencianos hoy. La alegría, no perdáis nunca la alegría, merece la pena vivir así. La cruz como símbolo de vida y de salvación, y sobre todo, jóvenes. Jóvenes que sean capaces de vivir alegremente porque Cristo ha transformado sus vidas, ¿vale? Ah, por cierto, hay una nueva versión de ti mismo disponible. Cuando quieras te la descargas, ¿eh? Es ser tú mismo 2.0 que viva en consonancia con el Evangelio y presente en el mundo, ¿vale? Pues hasta aquí. Yo creo que hemos dado una buena vuelta, ¿eh?, a todo, ¿sí? ¿Vale? Gracias por la confianza y si quieres, no sé si queréis, pues abrimos un turno de preguntas o lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Sí, si alguien quiere preguntar alguna cosa... Ah, perdón, Rosa, perdón. Yo quería decir, darle las gracias porque la verdad es que, y como decimos, que hay muchas cosas que damos por sentado que lo sabemos, pero es siempre bueno recordarlo. Pues muy bien. Bueno, de todas maneras, quedará abierto como en YouTube también esta sesión para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues nosotros iremos más o menos revisando de vez en cuando y pasándoselas a Luis Ángel, si tú no lo permites, y responderlas. Hombre, ahí. Claro. Genial. Y nada, simplemente pues darte las gracias porque creo que muchas veces pasamos desapercibidos. Primero, ese proceso de desembocadura que comentas ahí de los laicos en el trabajo, en la vida pública, y que es como un tema que muchas veces no tocamos y que es súper esencial. Y nada, simplemente reforzar lo que acabas de comentar del final, que no voy a desvelarlo ahora porque, bueno, del tema del proyecto personal y alguna cosilla más que has comentado, e invitar a la gente a que el próximo, nada, 21 de febrero va a ser asesores. Entonces vamos a trabajar un tema que no lo voy a desvelar aquí. Y va a haber una sorpresa también por la noche, relacionado con lo que acabas de comentar y que es súper importante, que ha sido súper demandado y que es un tema que hemos dejado muchas veces de lado en JMV, y que animar a la gente a que participe porque también vamos a tener un espacio de formación sobre ese tema. No va a ser como otros asesores, encima ahora se llama Encuentro de Animadores de Centro, entonces invitarles. Y nada, Luis, de verdad, darte las gracias porque creo que esto debería ser una sesión altamente recomendable para los catequistas de primero de juveniles y primero de convocatoria que trabajan la nota laical durante todo el año. Y que de verdad que por lo menos a mí me ha encantado, yo creo que todos estamos súper contentos y darte las gracias por tu tiempo, que es súper valioso, y por de verdad llevar JMV de esta manera a todos. Todo va a ayudar a JMV Perú, a todo JMV el Mundial. Va, increíble, ¿eh? Espero que no me llamen para allí porque si no mi mujer me mata. Bueno, se puede ir toda la familia para allá. Ah, vale, entonces sí. Entonces, lo único, mira, yo quería dar las gracias a este grupo que está aquí, que realmente pues, se ha prestado a que yo pudiera, pues, en vez de hablarle a una pantalla, poderle hablar a un grupo también, ¿no? Y animarles, porque yo sé que ellos están en un momento ahora de dulce, ¿no?, de crecimiento, supongo que en muchos, pues que sigan adelante, que realmente merece la pena. Y aquí estamos, Mariana ahí está, yo aquí estoy, somos de la quinta casi, ella es más joven que yo, ahí donde la veis. Oye, a ver, ahí donde la veis. Ahí donde la veis es más joven y más guapa que yo. Y yo, Eso sí. y que necesitamos que haya más gente que se una a este querer ser referentes para estos jóvenes, para que no haya esa brecha tan grande que yo creo que se ha abierto entre una generación y otra, ¿no? O a ver si vamos tendiendo puentes. Y que merece la pena ser vicenciano y merece la pena ser de JMV allá donde estemos, ¿vale? Pues nada, yo hasta aquí.
Pues muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente Basic que va a ser, si no me equivoco, el 17 de mayo. Bueno, en el mes de mayo, ahora perdí la fecha, creo que el 17, que ya les desvelaremos qué es lo que queremos trabajar. Bueno, un abrazo. Gracias Luis Ángel, gracias a todos los que están ahí presencial. Un abrazo a ti también. Bueno. Venga, adiós, un abrazo.